Paz de Cristo, hermanos. Le podemos dar un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Por qué no se sale de su asiento? Salude al que está a su lado, dele una sonrisa, dele una bienvenida. Amén, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Los niños, los alumnos pueden subir a sus salones. Amén. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor poder estar aquí. Amén. ¿Qué deseamos para todos los padres? Que Dios los bendiga. Amén. Estoy contento de verlos a ustedes, a nuestros amigos que nos visitan. Amén. También estoy contento de ver a mi hermano Misael. Amén. A María también, que está con nosotros. Amén. Y a todos ustedes que nos visitan. Hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que se encuentra en el libro de Romanos. Y quiero decirles de que este tema ha estado en mi corazón, mi mente por un buen tiempo. No vamos a leer todavía, pero nos vamos a concentrar del verso 18 en adelante. Y mirando en este tema lo voy a dividir en dos secciones. Entonces hoy voy a enfocarme en una parte y el domingo próximo vamos a terminar este tema. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque es tu gracia, tu misericordia lo que nos tiene aquí, Señor. Te pido que tú me des palabra para poder predicar, enseñar con entendimiento, Señor, y que sea tu espíritu, tu palabra, Señor, que cause una convicción, un remordimiento en nuestra conciencia, porque tu palabra es poder para salvación y tú no quieres la muerte del pecador, Señor Jesús, sino que se arrepiente, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Sí quería tomar el tiempo hoy y hablar sobre el Día del Padre, hablarles a los padres, pero he tenido esta inquietud en mi corazón, en mi mente de este capítulo 1 del libro de Romanos, y sentí la necesidad de compartir con ustedes con el propósito de afirmar la fe, con el propósito de traer determinación. Y en el verso 18, yo quisiera que ustedes me acompañaran ahí para leer la escritura. Mire lo que
la Biblia del Señor nos enseña. Y dice así la Escritura, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad, dice la Escritura. Y hoy en esta mañana voy a hablarles de cómo Dios abandona una nación. De cómo Dios le da la espalda a una nación. Y yo pienso, hermanos, creo de todo corazón de que estos capítulos que vamos a leer, que vamos a aprender, que vamos a escudriñar, describe exactamente lo que se está manifestando en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Todo este capítulo describe lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Y hoy en esta mañana me voy a concentrar en el verso 18 y en los siguientes versos. Y como leíamos, la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es lo que dice la Escritura, que se revela aquellos que detienen la verdad, dice la Escritura. Entonces, lo primero que quiero yo señalar es de que esta sección habla sobre la ira de Dios. Y quiero decirles que la ira de Dios es un tema que muchos predicadores no les gusta hablar o predicar. Inclusivemente, este es un tema no popular dentro de la iglesia. Muchas personas optan por predicar sobre el amor de Dios. Muchos prefieren predicar la bondad de Dios, el perdón de Dios. A veces nos gusta hablar de un Dios de segunda oportunidad. Nos gusta escuchar mensajes que hablan de las bendiciones de Dios. Y todo eso es necesario también porque creemos de que Dios es un Dios de amor. Creemos de que Dios es un Dios de perdón, que perdona. Creemos de que Dios es un Dios de misericordia. Y lo predicamos, lo enseñamos. Pero también es importante entender, iglesia, de que Dios también es un Dios de ira. Dios es un Dios de fuego. Y quiero decirles que la ira de Dios es un tema muy crítico, muy central para poder entender el Evangelio. Es importante para entender la salvación, para entender el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje de gracia. Para entender el mensaje del perdón de Dios, tenemos que entender la ira de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres. Dice que detienen. ¿Qué detienen ellos? Dice que detienen la verdad. Hoy en esta mañana quiero preguntarles, en este día quiero preguntarles, ¿qué significa la palabra revelar? Porque eso es lo que la Escritura nos dice. Dice que la ira de Dios se revela. Y la palabra revelar significa manifestar. Es lo que significa manifestar. La ira de Dios dice que se ha manifestado. Y quiero decirles, hermanos, de que a través de la historia de la humanidad, Dios ha manifestado su ira. ¿Y qué viene siendo la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios viene siendo el juicio de Dios, también conocido como el castigo de Dios que viene de parte de Él contra toda impiedad, dice la Biblia, contra toda impiedad de los hombres. ¿Por qué es que Dios manifiesta su ira? Porque Dios es un Dios santo. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios sin mancha. Él es un Dios sin tinieblas. Y Dios tiene que castigar las acciones del pecador, la impiedad, la maldad. Dios no puede tomar parte de las tinieblas porque Él es puro, Él es santo. Por eso Dios tiene que actuar. Entonces la ira de Dios es como el juicio de Dios, es como el castigo de Dios que impone contra los pecadores que hacen maldad, que hacen iniquidad. Nosotros también en esta tierra actuamos de esa forma contra los criminales que violan las leyes, que abusan, que matan. Nosotros, para tener estabilidad, para tener orden, tenemos que ejecutar un juicio para aquellos que violan las leyes, para aquellos que matan, para aquellos que abusan. Pero la Biblia nos dice que un día cada uno de nosotros vamos a dar cuentas también por nuestros pecados. Entonces, hay que entender de que la Biblia nos enseña que la ira de Dios se ha manifestado. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos sobre la ira de Dios, de cómo Él ha manifestado y cómo Él va a manifestar también su ira. Bueno, en Apocalipsis no vamos a leer ahí, pero es para tener referencia en Apocalipsis 20, del verso 10 a 15. Y en Mateo 18, verso 8 y capítulo 25, del 41 al 46, la palabra de Dios nos enseña que un día, hermanos, cuando Dios venga, Él va a castigar con castigo eterno, que es una forma de juicio. Lo acabamos de leer con el hermano Juanito, que él recetó la escritura. Esa es una referencia. Ahora, este castigo o esta ira se conoce como la ira eterna. ¿Por qué se le llama la ira eterna? Porque la Biblia nos enseña de que un día va a venir un castigo eterno. Y la Biblia nos enseña de que este castigo está reservado para el diablo y sus ángeles y para todo aquel que muere en su pecado. Esta es una ira eterna. Y vayamos a la escritura que el hermano Juanito leyó.
hace ratito en segunda de Tesalonicenses 1:6 como una referencia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice de esta manera, y vamos a leer ahí, dice, porque es justo, dice, delante de Dios, dice, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Y en qué forma se va a manifestar Él? Dice, en llama de fuego. ¿Y qué va a hacer cuando Dios venga? Dice que Él se va a manifestar en llama de fuego. En otras palabras, es una descripción de juicio, para dar castigo. Dice, para dar retribución, o sea, para pagar a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de ¿qué, hermanos? Eterna perdición. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Yo sé que no querían escuchar este mensaje. Dice que el Señor va a venir con llama de fuego para dar retribución a los que han rechazado a Dios, a los que han rechazado su evangelio. Quizás habrá alguien que diga, pues, ¿cómo es posible que Dios haga tal cosa? Tienen que entender que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Eso no está en su corazón. Por eso la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo. Si Dios quisiera la muerte, lo hubiera hecho. Pero Dios mandó una solución, Dios mandó un remedio, Dios mandó a su Hijo para salvar a todo aquel que está perdido. Dijo, la Biblia nos dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para por medio de Él el mundo sea salvo. ¿Por qué es que Dios no vino a condenar? Porque el mundo ya ha sido condenado por su pecado. Y Dios nos quiere salvar, pero la Biblia nos dice que un día Dios volverá para traer retribución a los que no conocieron a Dios, a aquellos que lo rechazaron. Pero entiende lo que dice aquí en el verso 9, dice que sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice, cuando Él venga en aquel día. Y quiero decirles de que Dios un día va a venir. Dios va a venir. Entonces, esta será lo que se le llama una ira eterna, un castigo eterno, un juicio eterno. Luego tenemos también lo que es la ira escatológica del fin de los tiempos. ¿Qué viene siendo la ira escatológica del fin de los tiempos? Es donde Dios manifestará su ira durante la gran tribulación. Que Dios también, la Biblia nos enseña de que va a venir juicios
a esta tierra. En Apocalipsis, no vamos a leer ahí, pero en Apocalipsis 6 a 9 nos hablan de los 7 sellos y las 7 trompetas que serán desatados sobre esta tierra y sus habitantes. Y la Biblia nos enseña de que antes de que Él regrese, Dios traerá castigo y destrucción sobre esta tierra. Y quiero decirles, hermanos, de que ya en nuestros tiempos está la capacidad. ¿Usted sabía que tenemos ya la capacidad de destruir nuestra propia tierra? Tenemos ya la capacidad. Y es algo alarmante que aún nosotros tenemos la habilidad, si juntáramos todas las bombas atómicas o nucleares que tenemos la habilidad de causar una grande destrucción sobre esta tierra. Entonces, esta es la ira escatológica del fin de los tiempos. También tenemos la ira cataclísmica. ¿Y qué viene siendo eso? Es una gran catástrofe producida por un fenómeno natural como un terremoto, como un tsunami, huracán, tornado, que causa mucha devastación y muerte. Y quiero decirles que estos eventos también pueden ser una reflexión del castigo de Dios y la ira de Dios sobre la maldad del hombre y el pecado del hombre. ¿Y cuál es el gran ejemplo que tenemos sobre la ira cataclísmica? El grande ejemplo es el gran diluvio. La Biblia nos enseña de que Dios usó un gran fenómeno natural para limpiar la tierra de su maldad y de su pecado. Y mire lo que dice en Génesis 6, capítulo 5. Mire lo que la Biblia nos enseña. Y dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué cosa? Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y todos nosotros conocemos este gran fenómeno que se llevó a cabo, que Dios limpió la tierra de su maldad. Estaba yo escuchando, parece que fue este año, donde hubo un desfile en el país de Brasil, donde hubo un grupo de personas que se burlaron, se vistieron, uno se vistió de Satanás, otro se vistió de Jesús. Y fue una presentación para burlarse de Dios. Y comenzaron a azotear a Jesús, dando a entender de que Él está derrotado, dando a entender de que Él no tiene poder. Y luego me enteré de que al día siguiente hubo una gran inundación, donde este personaje que aparentaba ser Jesús murió y causó una grande devastación. ¿Será coincidencia? No sé.
Tal vez no. Quiero decirles de que nadie se burla de Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Y a veces Dios permite estas cosas para que nosotros busquemos de Él. Para que nosotros busquemos de su gracia. Busquemos de su ley. Entonces, este es la ira cataclísmica. Y luego tenemos también la ira consecuencial. Y esta ira tiene que ver con lo que uno siembra y cosecha. Cuando uno vive una vida de pecado, cuando uno siembra una vida de maldad, de iniquidad, la Biblia nos enseña de que esa vida le va a producir malas consecuencias, le va a producir malas retribuciones. Y en Gálatas 6:8 la Biblia nos dice, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. Mas al que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta es una ira consecuencial, que uno cosecha lo que a veces uno siembra. A veces cosechamos muerte, cosechamos dolor, cosechamos sufrimiento que no deberíamos de sufrir solamente por querer hacer nuestra propia voluntad, por querer vivir en el pecado. Por eso hay mucha gente ahorita sufriendo las consecuencias en las cárceles, sufriendo las consecuencias en los hospitales, porque decidieron ellos vivir una vida de pecado, una vida de maldad, una vida sin Dios. Y esta es la ira consecuencial que a veces sufrimos las consecuencias, producimos las malas retribuciones, porque es lo que sembramos en nuestra vida. Como dice la Escritura, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y por último tenemos la ira que encontramos en Romanos 1:18. Que la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esta ira tiene que ver con la ira del abandono. Cuando Dios abandona a la persona. Esta es una forma de castigo. ¿Y por qué es una forma de castigo? Porque es una forma de juicio. Porque sufrimos por nuestras propias malas retribuciones que cosechamos nosotros. Por eso es un castigo. Porque sufrimos las malas consecuencias de lo que uno cosecha en la vida. Dios lo abandona. Este es un castigo donde Dios remueve su espíritu sobre la persona, remueve su favor sobre una nación. La ira del abandono es cuando Dios le da la espalda a una sociedad, a una nación o a una persona y los entrega a las consecuencias de su rebelión y malas acciones. Vamos a leer algunos ejemplos, hermanos. Mire el ejemplo que encontramos en Jueces capítulo 16.
Este es un ejemplo cuando Dios se aparta de la persona. Y aquí tenemos la historia de Sansón, conocido como el hombre más fuerte del mundo. Y en el verso 18 de Jueces capítulo 16, mire lo que la escritura nos dice. Dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, dice, se apartó de él. Su fuerza. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía que Jehová se había apartado de él. Es que este es el gran problema. Así como Sansón no sabía en su conciencia, él pensaba de que todavía Dios estaba a su favor. Así andamos muchos pensando en nuestra conciencia que estamos bien delante de Dios y que estamos bien en nuestra manera de vivir y no necesitamos la guía de nuestro Creador. No necesitamos la guianza de Dios. Es que así es el hombre pecador. Piensa en su mente de que todas las cosas están bien. Nos acudimos a nuestras propias concupiscencias, a nuestras propias filosofías, rechazando la instrucción de Dios. Pero no sabemos de que Dios ya se ha apartado de nosotros. Y dice la Biblia, y él dijo, esta vez saldré, como las otras veces que he salido, me he escapado. Pero él no sabía, dice la Biblia, que Jehová ya se había apartado de él. En su mente pensaba de que todo iba a estar bien, pero las circunstancias de afuera indicaban otro mensaje diferente. Y dice la Biblia, mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué hicieron ellos? Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Será que Dios se puede apartar de la persona? Claro que sí. ¿Será que Dios quiere apartarse? No. Pero somos nosotros que le cerramos la puerta. Porque la Biblia dice, yo estoy en la puerta y toco y llamo. Entonces Dios se había apartado de él porque Sansón había desobedecido a Dios en varias ocasiones. Entonces esta es una expresión de que Dios le da la espalda y le quita esa fuerza sobrenatural.
Si damos la hoja un poquito más atrás, en el capítulo 10 del libro de Jueces, también Dios lo hace con la nación de Israel. Mire lo que dice ahí en el verso 10. Miremos cómo Dios responde al pueblo de Israel. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, diciendo, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Pero mire lo que dice el verso 13, dice, mas vosotros me habéis hecho ¿qué cosa? Me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Dice, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos se encarguen de librarlos a ustedes de su aflicción. Deja que tu dinero te libre. Deja que tu afán te libre. Deja que tu placer te libre cuando estés en esa aflicción. Es triste cuando Dios le da la espalda. Y Él le dice, mira cómo te saqué de Egipto, mira cómo te rescaté de los amorreos, mira cómo te libré de los amonitas, mire cómo te saqué de los filisteos. ¿Y por qué me has dado la espalda? Así somos nosotros. Dios nos rescata, nos libra, nos da la fuerza y aún así le damos la espalda sirviendo al Dios de este siglo, sirviendo al dinero, pensando que eso nos va a traer la felicidad, sirviendo al placer. Pero cuando comenzamos a vivir las tribuciones que nosotros mismos producimos, ahí venimos corriendo a Dios. Pero gracias al Señor de que Dios nos sigue rescatando. Gracias al Señor por la misericordia. Pero llegará el tiempo, como dice la Escritura, que Dios no podrá ser hallado. Dios en este caso con Israel, porque no era la primera vez, ya estaba harto con una nación desobediente. Quiero darles un ejemplo más para ya casi cerrar esta primera parte. En 1 de Samuel 16, también tenemos el ejemplo cuando Dios se aparta del rey Saúl. Y en el verso 1, Jehová le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y dice, habiéndolo yo ya desechado para que no reine sobre Israel. Pero tú sigues llorando por él. Y él le dice, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y el verso 14,
Mire lo que dice la palabra, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Por qué es que lo atormentaba? Porque Saúl había desafiado a Dios. Su corazón estaba lleno de tinieblas. Y lo miramos porque él intenta matar a David. Entonces dice que el espíritu de Jehová se apartó de él. En Proverbios 1, ya terminando esta última referencia, Proverbios 1 expresa lo que yo estoy este mismo sentimiento en el verso 24. Y mire lo que dice allí en el verso 24. Expresa este mismo sentimiento que estamos hablando. Dice, por cuanto llamé. Es que Dios llama. Y más adelante vamos a ver cómo Dios llama. Es a través de su creación. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es que Dios no puede ser burlado y dice, cuando viniere como una destrucción los que teméis y vuestra calamidad llegare como un tovernillo. Dice, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Comerán, dice, el fruto de sus propias acciones. Y ellos mismos, como dice aquí, estarán hastiados de sus propias malas consecuencias. Comerán del fruto que ustedes han sembrado. Entonces tenemos aquí estos ejemplos cuando Dios se aparta, cuando Dios abandona a la nación, cuando Dios abandona a la persona, como dice la Escritura, les deja comer del fruto de su camino. Dice, Dios los llama y no quieren oír. Desechan su consejo, aborrecen la sabiduría de Dios, menosprecian la represión de Dios. Entonces Dios los entrega por completo a sus propias concupiscencias. Los abandona y los deja comer del fruto de sus propias decisiones. Es lo que significa ser abandonado. Es cuando Dios los entrega a sus propias concupiscencias y ellos mismos no pueden aguantar la vida que llevan, porque se convierten en esclavos de su pecado. Por esto, si usted le pregunta al que vive en la calle, al drogadito,
que si quiere ser libre en su conciencia va a decir sí, pero está esclavizado al poder del pecado que no lo puede dejar. Y ellos mismos están castigados por sus propias concupiscencias. Y es lo que Dios nos quiere librar a nosotros, de los deleites, de los placeres del pecado, porque la Biblia nos dice que el que vive conforme a la carne produce muerte, pero los que viven conforme al Espíritu produce vida. Me gustaría continuar, pero vamos a parar en esta parte y el próximo domingo vamos a continuar con la segunda parte. Y el próximo domingo vamos a continuar leyendo, estudiando por qué es que Dios abandona la persona. Pero en este momento quiero que ustedes se pongan de pie. Amén. Y no quiero, hermanos, que se pongan tristes. Amén. Porque todo esto nos lleva a lo más hermoso. Nos lleva al evangelio de salvación. Amén. Quiero, hermanos, en este momento pedirles que pasemos por unos minutos y vamos a orar, vamos a buscar de su presencia. Amén. Vamos a tomar este tiempo para venir a orar, para pedir, Señor, que nos ayude, que nuestra fe se afirme. Amén. Y el domingo vamos a terminar con la segunda parte. Pero vengamos, hermanos, vengamos y vamos a tomar unos minutos, vamos a orar. Los quiero invitar, queremos orar, queremos buscar de Él. Aleluya. Porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Y Él está aquí. Su poder está aquí, su presencia está aquí para ayudarnos. Está aquí para librarnos, está aquí para guiarnos, está aquí para instruirnos. Él está aquí, aleluya, porque nos quiere dar una vida mejor. Aleluya. Venga, hermanos, vamos a orar. Te levante sus manos y vamos a buscar de Él. Aleluya, Señor Jesús, venimos delante de ti. Venimos, Señor, pidiéndote que tú nos llenes, Señor, que tú nos ayudes, Señor Jesús, porque tú quieres darnos vida, nos quieres dar salvación, Señor, nos quieres llenar, Señor, con una vida totalmente diferente, una vida donde abunda el amor, abunda el gozo, Señor, abunda la paz, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor Jesús, que tú obres en nuestras vidas, Señor. Toca nuestros corazones, Señor Jesucristo. Señor, que haya ese impulso de querer conocerte a ti, porque tú te has revelado, Señor Jesús. Has manifestado tu poder sobre nosotros. Has manifestado, Señor, tu gracia, tu poder, Señor. Aleluya, Señor, te estamos pidiendo. Ayúdanos, Señor Jesucristo.